Sean todos bienvenidos a una nueva clase de Estudio Jurídico Ruiz y Asociados. En el día de hoy te voy a contar qué es la reincidencia en el derecho penal en 5 minutos. Bien, en cuanto a la reincidencia, el concepto y sus efectos, primero vamos a definirlo. Se conoce como incidir o caer en un error debido a una falta de aproximación jurídica. Bien, entonces, ¿qué es la reincidencia cuando nos aproximamos a un concepto jurídico? La reincidencia en el derecho penal tiene un sentido amplio, es decir, hablamos de una reiteración o repetición de una conducta delictiva. Ahora bien, ¿quién es reincidente? Deberíamos preguntarnos. Aquel que, habiendo sido juzgado por un delito, vuelve a delinquir. Bien. Por otro lado, cualquier conducta que sea repetida por una persona que haya delinquido es considerada reincidencia. No, eso lo tenemos que saber. Hay exclusiones de determinados tipos de delitos, es decir, no se admiten delitos políticos de carácter militar, delitos que hayan sido amnistiados o delitos que hayan sido cometidos por menores de 18 años. Bien. Esto nos da una clasificación en cuanto a los delitos de reincidencia y sus clases. Podemos clasificarlo por el modo de cumplimiento de la pena en cuanto al delito inferior y anterior, o en cuanto a la relación que hubiera entre las penas, es decir, aquellas penas genéricas o específicas. ¿De qué hablamos con esto? Bien, de reincidencia ficta y de reincidencia real. La reincidencia es ficta, es decir, es simulada, por así decirlo, cuando jurídicamente es irrelevante. ¿Por qué? Porque la condena anterior ya fue cumplida. Ahora bien, de esto va a surgir que la reincidencia va a ser real o va a ser verdadera, cuando la condena anterior se cumpla efectivamente. Bien, por eso, en cuanto a la reincidencia genérica y específica, el sistema va a ser de reincidencia genérica cuando no interesa el delito cometido con la anterioridad en cuanto a si es doloso o culposo, sino que hay una heterogeneidad de delitos. Bien, en cambio va a ser específica cuando el sistema exija que la condena actual sea por el delito de la misma calidad que el delito cometido anteriormente. Este sistema lo adopta el Código Penal argentino, es decir, el de reincidencia real y genérica. De eso hablamos cuando el Código Penal habla de reincidencia. Tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos que son fundamentales. Ahora bien, ¿en qué se basa todo esto que yo estoy diciendo? Tiene un fundamento. El primer fundamento es implícito en cuanto a que el código nos va a hablar de la delincuencia habitual, es decir, del reincidente. ¿Y qué nos va a decir del reincidente? Que se considera reincidente cuando ha de ser un hecho particular con consecuencias desfavorables, es decir, aquel que ha sufrido efectivamente la privación de su libertad. Hablamos de una persona que anteriormente sufrió efectivamente la privación de su libertad en términos generales, ¿bien? Es decir, ha escarmentado la conducta que ha suscitado durante una perduración en el tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede si a pesar de ello la persona, habiendo escarmentado esta conducta en el tiempo, vuelve a delinquir? Bueno, si a pesar de esto nos va a decir el fundamento del Código Penal, la persona no reincide, la ley, ¿qué va a hacer? Va a disponer un agravamiento de su situación, y es ahí donde entra la reincidencia genérica específica, ficta y real que estuvimos hablando, o si se quiere también alguna condición que podría llegar a ser desventajosa comparada con un delincuente que ha cometido su primer delito, ¿bien? Y esto lo hace a título de lo que es la prevención especial, es decir, la ley trata de prever un correctivo adecuado a cada caso en particular. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram. Nos vemos para la próxima clase.